Vaya conmigo por favor al libro de Éxodo, el libro de Éxodo capítulo 12. Voy a leer los primeros versículos para introducir lo que quiero compartir con ustedes ahora acerca de el significado de la comunión de la Pascua, el significado de la comunión de la Pascua. Éxodo capítulo 12, la palabra del Señor dice: tal como está escrita, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. O sea que aquí Dios cambió el calendario de los judíos. Mire qué interesante. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tomase cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Pueden tomar sus asientos los que estaban de pie. Aquí pasan varias cosas interesantes, aunque la Pascua todavía no está instituida como tal. O sea, la celebración de la Pascua no tiene un reglamento como lo tenemos ya en Levíticos. En Levítico ya aparece textualmente como ley, como ordenanza, lo que se tenía que hacer en la Pascua, lo que no se tenía que hacer en la Pascua, como lo que tenemos nosotros ahora en Primera de Corintios 11, lo que llamamos la Cena del Señor o la Santa Cena. La iglesia celebraba la Santa Cena, pero no había una institución todavía, no había un reglamento de cómo se tenía que celebrar. ¿Quién hace el reglamento de la Santa Cena? Lo hace Pablo. Y Pablo lo hace con exhortación. Primero Pablo en Corintios empieza exhortando a la iglesia de las cosas que estaban haciendo mal al celebrar la Santa Cena. De hecho, en el culto de las 6 yo hablé sobre las amonestaciones, las exhortación que Pablo hace acerca de la cena del Señor y lo que la iglesia no debe de hacer cuando celebra la cena del Señor o la Pascua. Entonces, quisiera yo llevarlos porque la Biblia es un libro maravilloso, nunca dejamos de aprender de la Biblia, y la Biblia está diseñada de una forma que podamos entender la redención, que podamos entender la salvación de manera muy sencilla, muy transparente. Por ejemplo, en el libro de Génesis, el libro de Génesis nos habla de la elección. Dios eligió, Él soberanamente eligió, decidió elegirlos a ustedes y a mí. ¿Por qué éramos los mejores? No. ¿Porque teníamos algo especial? No. Simplemente Génesis habla de elección. Dios eligió y punto. Él escogió. Pero Éxodo nos habla, o Éxodo significa salida, y Éxodo trata de la liberación del pueblo de Dios. Éxodo trata de la redención. Así que en Génesis Dios elige, en Éxodo redime, y ya redimido el pueblo adora, y eso es Levíticos. Cuando el pueblo ha sido liberado, elegido, liberado, redimido, entonces el pueblo puede adorar. Por eso es que nosotros nos reunimos a adorar, porque ya hemos sido redimidos. Cualquier persona le puede cantar a Dios, pero no le puede adorar. Solo los redimidos adoramos al Señor. Hay personas que pueden cantar las alabanzas que nosotros cantamos, y está bien, qué bueno. Yo tenía un vecino en un lugar donde vivía antes, que cuando él se ponía poquito alegre con los tragos, entonces él hacía karaoke, le gustaba cantar, y entonces llegaba hasta la 1 de la mañana cantando. Lo que me gustaba es que ponía una canción mundana y ponía una cristiana también, así que se podía las dos y las cantaba. Pero
¿Adoraba a él? No, no adoraba, pero estaba cantando alabanzas. Solo los redimidos podemos adorar al Señor. Por eso la Biblia dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, en Génesis, Dios escoge, Dios elige. En Éxodo, Él redime y restaura. Y a los que ha elegido, los redime. Y estos redimidos pueden adorar. Así que, ¿qué es Levíticos? Levíticos es la ley. ¿Qué tenemos en Levíticos? Las leyes que tenemos que obedecer por amor a Dios. Por amor a Dios. En Levíticos encontramos las ordenanzas. Ahora sí, encontramos la institución de la Pascua. En el libro de Levíticos, que significa una guía para los israelitas en su época, para nosotros hoy también, sobre cómo vivir en santidad. Levíticos es un libro que nos enseña a vivir en santidad para poder habitar cerca de un Dios santo. ¿Cómo vamos a habitar cerca de un Dios santo si no sabemos cómo vivir en santidad? Levíticos es ese libro que usted debe de leer para saber cuáles son las reglas, los reglamentos, los estatutos para vivir una vida santa. Contiene también Levíticos instrucciones detalladas sobre rituales, sacrificios, leyes de purificación, y todo el sistema sacerdotal está en el libro de Levíticos. Ya les voy a explicar por qué ya les voy a contar por qué les estoy explicando todo esto. Para asegurar la reconciliación y el perdón. Porque el perdón, la reconciliación, la redención, la santificación, la justificación, todos estos términos que Pablo puso de moda en el Nuevo Testamento, que no existían en el Antiguo Testamento, Pablo los utilizó porque son términos legales del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era solamente redimir, el propiciatorio, donde se derramaba la sangre, donde Dios era propicio al pecado del hombre. Y habían ciertos términos que hablaban de la redención. Pero si hablamos del perdón de los pecados a través de la sangre del Cordero, Dios instituía cómo se tenía que hacer. No era a mi manera, ni a la manera de las personas o como la gente pensaba. Bueno, yo lo voy a hacer así porque pienso que así me voy a sentir mejor. Yo voy a hacer esto para poder sentirme bien. No, Dios dejó esto porque la redención, la reconciliación y el perdón de los pecados tenía que hacerse como Dios decía que eran las cosas. En esencia, provee las normas necesarias para que un pueblo pecador pueda acercarse a la presencia de un Dios santo y puro. Como un pueblo de pecadores puede acercarse a un Dios santo, puro, perfecto, sin mancha. Cuando en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también, en el Antiguo Testamento la gente moría físicamente si entraba con impurezas y pecado a la presencia de Dios. Y ahora las personas mueren espiritualmente si entran a la presencia de Dios o al servicio de Dios de manera impura. Por eso Pablo dijo en 1 de Corintios, cuando ustedes no respetan la cena del Señor y toman la cena del Señor sin analizarse, sin hacer una mirada introspectiva hacia adentro, sin saber cómo están delante de Dios, por eso algunos están enfermos, por eso otros están débiles y por eso algunos hasta duermen, o sea, mueren espiritualmente. Entonces muchas de las cosas que le ocurren a algunos cristianos son producto de su desobediencia, de no haber tomado en cuenta que se están acercando a un Dios santo. En Génesis Dios nos elige, en Éxodo Dios nos redime y ya redimidos podemos adorar, y en Levíticos nos da todas las leyes y todas las normas de cómo purificarnos, de cómo acercarnos a Dios, de cómo vivir en santidad, de cómo un pueblo pecador puede estar a la par de un Dios santo. Levítico nos enseña todas esas cosas.
Así que si usted quiere saber cómo vivir una vida de santidad, Levíticos es el libro que yo le recomiendo. Estúdielo, léalo, disfrútelo. Podemos dividir el libro de Éxodo en 5 partes. La primera, los primeros 6 capítulos hablan de la necesidad de redención. El hombre necesita ser redimido, porque el hombre es pecador. Y el hombre no puede salvarse a sí mismo. Adán y Eva quisieron salvarse a sí mismos después de su pecado. Quisieron tapar su pecado, tapar su cuerpo, y entonces cortaron hojas de higuero y se hicieron túnicas. Se hicieron, ¿verdad? Yo les contaba ayer a los hermanos, estuve ayer en Chalatenango, estuve trabajando, compartiendo, predicando toda la mañana en la zona alta de Chalate, rico allá, muy sabroso estaba el clima, perdón. Y les estaba contando a los hermanos una anécdota de uno de los libros de misiones que nosotros hemos compartido aquí también con ustedes en la clase de misiones. Sobre el misionero cuenta una anécdota de una de sus misioneras que estaba en una aldea predicando en África, y entonces llegó a esta comunidad, dice, donde las mujeres no usan ropa. Entonces sus pechos andan al aire libre. Y entonces muchas personas, hombres y mujeres, habían aceptado a Cristo, habían entendido el evangelio y se estaban congregando. Entonces la misionera, era una misionera americana, llama a la sede en Estados Unidos para que, contándoles todo lo que Dios está haciendo, muchas mujeres están viniendo a Cristo, tenemos una iglesia hermosa, creciendo, hombres también. Pero la hermana no tenía problema de ver a los hombres con el dorso destapado, pero sí tenía problemas con ver a las mujeres, ¿verdad? Ella decía, ay, las hermanas, cómo vienen al culto. Entonces ella mandó a pedir blusas y le mandaron decenas de blusas. Y el domingo dice, hermana, les traigo un regalo, dice, para que se lo pongan el otro domingo. Y les dio las blusas, y todas las hermanas agarraron las blusas y se las pusieron, pero le abrieron un hoyo a la blusa. ¿Para qué? Y entonces la misionera dice, ¿qué hicieron? ¿Por qué arruinaron las blusas? Dice, no, yo se las compré para que se tapen ahí, dice, ¿verdad? Dice, no, es que en la cultura de ellos, una persona que se tapaba los pechos era una persona que vivía de la prostitución, era una prostituta. Y la persona que no tenía nada de qué avergonzarse, entonces mostraba sus pechos normal, andaba en la calle normal. Entonces la misionera dijo, bueno, ni modo, ¿verdad? Así que anden entonces, porque eso, el evangelio, cuando la cultura no riñe con aspectos de la doctrina bíblica, no de la doctrina humana, sino de la ortodoxia bíblica, el evangelio no pretende cambiar las costumbres de las personas, ni la manera de cómo comen, ni lo que comen. El evangelio transforma el interior de la persona. El evangelio transforma el corazón de la persona. Las cosas estéticas son culturales. ¿Por qué les hablo de esto? Porque el hombre sí tiene una necesidad de redención, independientemente de las cosas externas que hayan. En ciertas latitudes del mundo se comen cosas que para nosotros podrían ser hasta pecado comerlas, o se hacen cosas que para nosotros podrían ser muy perjudiciales para nuestro concepto de la cultura que nosotros tenemos. Pero Éxodo, los 6 capítulos primero nos hablan de la necesidad de redención. Del 7 al 11 podríamos hablar de ese poder de la redención. Cuando usted celebra la Santa Cena, tiene que entender el poder que tiene la sangre de Cristo. ¿Cuál es la enseñanza de Éxodo en los capítulos del 7 al 11? Nos habla del poder que tenía el Cordero Pascual. Una vez al año, el sacerdote entraba en el lugar santísimo y ofrecía un sacrificio, la sangre de un cordero en el propiciatorio, y eso servía para que
todo el año la persona pudiera estar cubierta. Sus pecados estaban cubiertos. Ellos habían sido perdonados sus pecados por un año. Había poder en esa sangre simbólica del Cordero. Pero cuando Cristo derramó su sangre en el Calvario, no cubrió los pecados por un año, ni por 2, ni por 5. Cubrió para siempre nuestros pecados. Limpió completamente nuestros pecados. Ese es el poder de la sangre del Cordero. Éxodo nos habla de ese poder de la redención. Del capítulo 12 al capítulo 18 nos habla del carácter de la redención comprada con sangre. Nos dice que la redención tuvo un precio. El precio era que una persona, si tenía un corderito en su casa dentro de su manada, era común que la gente tuviera corderos, él tenía que ofrendar ese cordero, el mejor, el más gordo, el perfecto, el que no tenía defecto alguno. No podía agarrar la oveja patojita, la que no tenía un ojo, la que le faltaba un pedazo de oreja, la más flacucha. No tenía que agarrar la más hermosa, la más gordita, la más bonita, la mejor de sus ovejas. Y esa la ofrecía en sacrificio. Entonces había un precio que pagar. Ahora, el precio que el animal pagaba, el animal era degollado, era muerto, era quemado una parte en el altar, otra parte servía para la sangre, era rociada en el propiciatorio. Había un precio que pagar. El carácter de la redención habla de lo que costó, el precio. Hay un himno del himnario inspirado que dice: comprado con sangre por Cristo yo soy. Comprado con sangre por Cristo. Yo sé que al cielo yo voy, dice este cántico. Hay un precio que se pagó. El precio fue la sangre de Jesús. Del capítulo 19 al capítulo 24 nos habla de el deber de los redimidos. Ahora sí, Éxodo incluye cuáles son los deberes, las responsabilidades de los que están redimidos. Cuando Pablo exhorta a la iglesia en 1 Corintios capítulo 11, la exhorta porque la iglesia no se está reuniendo para la comunión, sino que se están reuniendo para dividirse. Dice Pablo: en esto que sigue a continuación no los alabo, no los puedo alabar, porque ustedes no se reúnen para lo bueno, se están reuniendo para lo malo. No se reúnen para lo mejor, sino para lo peor, porque escucho que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo, dice Pablo. Entonces, los deberes de la iglesia, los deberes de los redimidos son, primero, la unidad con Cristo. Y es interesante que el capítulo 11 de Primera de Corintios inicia diciendo así: sean imitadores de mí, dice Pablo, como yo lo soy de Cristo. O sea, Pablo estaba imitando a Jesús. Si Jesús caminaba hacia adelante, entonces Pablo caminaba sobre las pisadas de Jesús, imitando a Jesús. Por eso tiene la osadía de decir: si me pueden imitar a mí, está bien, porque yo imito a Cristo. Yo no sé si alguno de los que estamos hoy en esta reunión tuviéramos esa osadía de decir: hermanos, imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Creo que no, ¿verdad? Quizás. Pero Pablo era un hombre que seguía las pisadas de Jesús. Así inicia. Entonces, Éxodo también nos habla de los deberes que tiene el cristiano, los deberes que tiene el creyente, las responsabilidades que hay en su vida, cómo comportarse, cómo conducirse, cómo tiene que celebrar la Santa Cena, que es un tiempo de comunión, de armonía, donde tenemos que examinarnos a nosotros mismos para no comer juicio en lugar de bendición. Hay deberes que tenemos que cumplir. El evangelio, la salvación, no se trata de todas las cosas buenas que hemos recibido: salvación, redención, perdón de los pecados, bendiciones. Los cielos se han abierto para muchos de nosotros y nos ha bendecido el Señor. Pero también el evangelio nos da deberes.
responsabilidades, obediencia, buen testimonio, comunión con Dios, comunión con los hermanos. Y Éxodo nos habla de todas estas responsabilidades: compartir el evangelio con otras personas. Finalmente, del capítulo 25 al capítulo 40, nos habla de la provisión de Dios para las faltas y los fracasos de los redimidos. Qué precioso esto. Pastor, le fallé al Señor. Pastor, pequé. O lo que comúnmente nosotros decimos: pastor, me caí. Yo tuve un compañero en el seminario, y ayer estábamos acordándonos de esto con un pastor. No crean, hermano, que los pastores nos ven serios a veces, pero a veces somos algo fregados también los pastores. Estábamos en el seminario y un compañero le hizo una broma a otro. Lo mojó. Así le cayeron unas pringas. Le hizo una broma. Viene el otro y se desquitó en serio. Estaba él sentado así en la planta baja, y el otro estaba en la planta de arriba. Dice: este me mojó, dice, me la va a pagar. Agarró un guacal lleno con agua y se lo dejó vaciar desde abajo. Y lo empapó, hermano, mojadito el fulano. Y sale corriendo siguiéndolo para darle. Estaba bravo el pastor y no lo alcanzó. Al final, cuando el otro se cansó, lo alcanzó y lo agarró de aquí. Le dijo: ¿cómo? ¿Qué te pasa? Y te voy a pegar. Y bueno, y casi se dan, casi. Gracias a Dios no se dieron, pero casi. Pero se le salió una mala palabra. Y esto llegó al director. Y llegan los dos al del director. Lo siente el director. Pastor, le dice el hermano al que lo bañaron: yo siento que este fulano me botó de la gracia, le dice. Me botó de la gracia de Dios, dice, porque se me salió una mala palabra y de verdad tenía ganas de pegarle, pastor, le dice al director. Yo me caí de la gracia, pastor, le decía. Yo tenía años de no decir una mala palabra, pastor, decía. Y se me salió. Y lloraba. Se sentía bien mal. Pero dice Éxodo que hay provisión de Dios para los que han cometido faltas, los que han pecado, los que han fracasado, los que han errado al blanco. Hay provisión de Dios para perdonarnos, limpiarnos y levantarnos otra vez si nos caímos de la gracia. Si sos el pastor, yo le fallé al Señor. No haga como algunos hacen. Le fallan a Dios y se autoponen disciplina. Si sirven a Dios, dice: yo soy servidor. Le voy a decir, hermano Pablo, que por 3 meses no voy a venir porque estoy enfermo. Ellos se autoponen disciplina. Bueno, no está malo, pero tampoco está bueno. Porque el proceso de restauración uno no se lo impone. Éxodo habla del proceso de restauración que la persona debe de llevar de la mano de un líder espiritual. No es que yo peco y yo mismo me siento mal y entonces digo: bueno, como me siento mal, yo no voy a servir porque me siento mal. Yo mismo me voy a poner en disciplina, en restauración. A mí me pusieron disciplina cuando era un chamaco en la iglesia. Mi pastor me sentó un día y me dijo: Melgar, va a estar 3 meses, 6 meses, ni me acuerdo cuánto, en disciplina. Vaya, dije, qué chivo, vacaciones. Dije, yo no voy a venir al culto entonces. Y me dijo: y lo quiero ver en todos los cultos, me dijo. Y quiero que venga a las vigilias. Y quiero que lea los evangelios. Y me va a hacer este discipulado y me va a traer resumen de estos libros. Y me dejó más tarea que la que yo estaba haciendo cuando estaba normal. Entonces algunos piensan que la disciplina es vacación, pero no, es cuando más usted debe de buscar la misericordia de Dios para ser levantado. Entonces cuando venimos a la Santa Cena, es increíble, hermano, que todos los aspectos de Éxodo los encontramos en la Santa Cena.
Es increíble que todo lo que Éxodo representa lo encontramos en la institución de Primera de Corintios 11. Necesidad de redención, poder de la redención, carácter de la redención, que es el precio que se pagó, los deberes de la redención de los redimidos y la provisión de Dios para los que han faltado, han cometido faltas o pecados. Porque cuando Pablo le escribe a la iglesia, le está escribiendo a una iglesia que ha pecado. ¿En qué ha pecado? Dice Pablo, algunos se hartan y dejan a otros sin comer. Esa palabra no es mala palabra, hermanos. No vayan a llamarme a reconcilio. Algunos se hartan, o sea, comen demasiado pues, y dejan a otros sin comida en la Santa Cena. Y otros hasta se emborrachan, hasta se embriagan, o sea, se pasaron de vino, porque en la cultura, los tiempos bíblicos, la gente tomaba vino, era más barato tomar vino que agua, casi hasta el sol de hoy es así. Y la Santa Cena era una cena de verdad, donde todos traían comida y la idea era que todos compartieran de lo que habían traído otros, pero había unos que llegaban y agarraban lo que habían traído, se lo comían y se comían lo de otro. Así que uno se iba bravo a la casa porque que no me dejaron nada, 3 frijoles con arroz me dejaron ahí, si esos son grandes hartones, y la gente se iba molesta. Y Pablo dice, ustedes no están haciendo bien. La Santa Cena, en lugar de ser un tiempo de comunión, está siendo un tiempo defectuoso. La gente no está recibiendo realmente lo que es la Santa Cena y la gente se iba molesta. Pablo los exhorta. Si alguien tiene hambre, coma en la casa, dice Pablo, y llegue solo a disfrutar, comer un poquito, como la gente normal. Éxodo tiene esto también. Es más, Éxodo es tan hermoso. ¿Cuántos se acuerdan de los que están aquí cuando celebramos la Santa Cena en las casas en tiempos de pandemia? Qué hermoso eso, hermano. Ahí el padre de familia era el pastor. Yo vi personas que ni eran ni cristianas. Dice, pastor, dice mi esposo, si él puede dar la Santa Cena, aunque él no la va a tomar porque no es creyente, pero si la puede repartir, sí, dígale que la reparta. Vimos cosas increíbles en la Santa Cena. En Éxodo, en el capítulo 12, dice el Señor, cada uno va a tomar un cordero conforme al número de familias y conforme al comer de cada familia. O sea que si la familia era de buen comer, como algunas que yo veo aquí, el cordero tenía que ser más grande para que alcanzara. Pero si había una familia que era pequeña, que solo estaba la mamá y el hijo, que era una madre soltera, una madre sola o una viuda, que era lo normal, una viuda. Entonces, mire qué interesante, dice la Biblia, si hay una familia que el cordero es mucho para ellos, entonces el vecino, dice, tiene que unirse con ella para que juntos ellos celebren la cena del Señor. Y el muchacho que está en esa casa tenga la figura de un hombre que pueda, valga la redundancia, figurar para él como un sacerdote de casa. Yo me crecí sin un papá. Mis padres se divorciaron cuando yo era un niño. Pero Dios puso 2 personas a mi lado que figuraron como padres espirituales. Mi pastor fue uno de ellos. Mi pastor fue un referente para mí. Todo lo que yo aprendí de lo que es una familia cristiana lo aprendí en el hogar de mi pastor. Yo me metía a la casa de mi pastor. Hasta hoy entiendo las imprudencias que yo hacía. Quizá el pastor quería andar tranquilo, encalzonetado en su casa. Y ya yo llegaba de metido ahí, ¿verdad? Pero el pastor, como no me decía nada, pues sí, yo ahí estaba siempre en la casa del pastor. Yo miraba cómo él trataba a su esposa. Yo miraba cómo trataba a sus hijos. Y yo sabía que no fingía porque yo no era nadie. Yo era un cipote de 15, 16 años. Yo no era nadie. ¿Por qué iba a fingir conmigo? Para portarse de manera correcta. No, él se portaba así realmente. Y luego mi madre con los años se volvió a casar. Y mi padrastro, que no me gusta esa palabra, mi segundo papá, fue de verdad un padre para mí. Me orientó en los años más difíciles de mi rebeldía, de mis años complicados. Consejos muy valiosos que ese hombre me dio, que bendijeron mi vida.
Entonces Dios siempre pone personas a nuestro lado que nos van a conducir por el buen camino. Hasta en eso la Santa Cena, la comunión, la Pascua, hasta en eso se involucra, porque hay un sentimiento de familia en la cena del Señor, en la Pascua. Aquí nos volvemos una familia, nos volvemos una sola familia en Cristo y todos somos un cuerpo en el Señor. Todo, qué interesante que la estructura del libro de Éxodo está metida en el capítulo 11 del libro de la primera carta a los Corintios. Increíble cómo el Señor diseñó esto. Ahora, si miramos el Antiguo Testamento como tal, vamos a ver que el Antiguo Testamento también está relacionado con el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el cordero o los corderos en el Antiguo Testamento eran un tipo de Cristo, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Israel en Egipto es un símbolo que ilustra el lugar donde nos encontramos nosotros antes de ser redimidos. Egipto es un sinónimo del mundo, el lugar donde nosotros estábamos antes de ser redimidos. Egipto simboliza el mundo de donde hemos salido. Faraón simboliza a Satanás como el enemigo de nuestras almas. La esclavitud que Israel vivió en Egipto representa el dominio del pecado sobre los que ha hecho cautivos. Nos habla del tiempo en que nosotros fuimos esclavos del pecado y cómo fuimos liberados de esa esclavitud. Los lamentos de Israel en Egipto por la opresión nos hablan del convencimiento que tuvimos como el hijo pródigo de la necesidad de Dios. ¿Cuándo fue que el hijo pródigo entendió que necesitaba a Dios? Hasta que entró en sufrimiento, hasta que entró en clamor. Cuando Israel se dio cuenta que necesitaba a Dios, cuando la opresión de Egipto fue tan grande sobre ellos que comenzaron a lamentarse y a clamar. Fue hasta que el hijo pródigo dijo: le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí no me dan de comer, estoy sufriendo porque quiero. Puedo irme a la casa de mi padre y mi padre me va a recibir. Moisés simboliza a Cristo en el Nuevo Testamento. La Pascua nos habla de la seguridad eterna mediante la sangre de Cristo. Éxodo, o lo que significa salida, nos ilustra la liberación y la separación legal del mundo. Cuando usted viene a Cristo, usted legalmente ya no le pertenece a Satanás ni le pertenece al mundo y viene a ser propiedad de Dios legalmente. ¿Por qué decimos legalmente? Porque Él lo compró a usted y a mí a precio de sangre. Él tiene un acta que dice: yo pagué mi sangre por esta persona. Legalmente le pertenecemos al Señor, legalmente. Y Éxodo nos habla de eso. Cruzar el Mar Rojo. En Éxodo, Israel cruzó el Mar Rojo, que es una figura de nuestra unión con Cristo. Cuando cruzaron el Mar Rojo, llegaron en camino a la tierra prometida, encaminados al propósito de Dios, al propósito de Cristo. El viaje en el desierto que Israel hizo, con todas las pruebas, nos muestra nuestro propio peregrinaje en este mundo también. Así como Israel caminó por el desierto y vio la gloria de Dios en el desierto y tuvo fallos, desaciertos y aciertos, así es la vida del cristiano. Hay un himno que dice: el mundo es un desierto que alma para el alma no puede producir, calma para el alma no puede producir. Y en ese desierto mi alma transitaba, muriéndose de sed. El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús, yo la tomé. A ver, no está bien cantada, pero bien entonada. Es un himno antiguo, muy viejísimo.
pero nos habla de ese peregrinar en la vida cristiana. Nosotros todavía no hemos llegado a la meta. Pablo dijo, yo no pretendo haberlo alcanzado todo. No es que ya llegué a la meta y logré todo, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás y sigo adelante por lograr el premio que es Jesucristo. El premio es Jesucristo para nosotros, iglesia. Y no lo hemos alcanzado todavía, vamos en este peregrinaje. El viaje en el desierto nos recuerda ese peregrinaje de la vida cristiana. La ley dada a Moisés en el monte Sinaí nos habla de la obediencia a la palabra de Dios. Y el tabernáculo, con todos los servicios, nos enseña la excelencia y la eficacia de la redención de Cristo. Un día les voy a predicar una serie. Yo prediqué esta serie hace 20 años aquí en la iglesia. Fue una de las primeras series que prediqué aquí. Algunos ni estaban aquí en esa iglesia. Acerca del tabernáculo. Y cada elemento, hasta las medidas del tabernáculo, las medidas, los codos, los materiales, las pieles de animales, lleva 4 pieles de animales arriba. El tabernáculo lleva 4 pieles de animales, de 4 diferentes animales. Cada uno, todos los elementos, los materiales, las medidas, las maderas, las pieles, todo apunta a una persona, a Cristo. Todo aterriza en Cristo. ¿Cómo es posible que encontramos en el Éxodo y en el Antiguo Testamento todo lo que Pablo enseñó en el capítulo 11 de Primera de Corintios, que es donde celebramos la cena del Señor? Miren el poder que hay. Ahora, voy a terminar con esto. Los versículos que leímos, les dije yo, aquí Dios cambia el calendario para Israel. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. O sea, que Dios hace algo extraordinario en su vida para que usted nunca lo olvide. Nunca olvides que hoy yo cambié el calendario. Nunca olvides que hoy cambié tu historia, le está diciendo Dios a Israel. Nunca olvides que hoy cambié tus generaciones. Hoy cambié tu vida. Hoy te redimí. Te saqué de Egipto. Te saqué de esclavitud. Jamás olvides esta fecha. Entonces, Dios nos está diciendo que debemos de recordar algunas fechas. A ver, la Santa Cena, ¿qué dijo Pablo que es? En memoria de mí, de Cristo. O sea, que recordamos la muerte, la resurrección y la venida de Cristo. Es un día especial. El primer domingo de cada mes para usted debe de ser un domingo especial. Especial. Los otros 3, 4 domingos que tiene el mes, algunos tienen 4, otros tienen 3, son bonitos. Culto misionero, culto del amigo, culto familiar, bonitos. Pero este es el más especial de todos. El que usted no se debe de perder. Dice, hoy no voy a ir a Santa Cena porque estoy bravo con mi mujer. Bueno, reconcilie con su señora y no se pierda la Santa Cena. Yo estoy bravo con mi papá. Bueno, reconcilie con su papá, pídele perdón. Es que tengo aquí una espina en el alma, estoy bravo con alguien. Bueno, decida perdonar. Pero no se puede perder esto. ¿No se da cuenta que Dios hasta cambió el calendario de Israel porque era algo relevante? Era como si estuviera diciendo, hey, no quiero que olvides esta fecha porque va a ser la fecha más importante de tu vida. ¿Cuántos de los que están aquí se acuerdan el día en que aceptaron a Jesucristo? Yo no me acuerdo, solo me acuerdo el mes y el año, pero no me acuerdo el día. ¿Pero cuántos se acuerdan? Quiero ver las manos levantadas. Mire, bien poquitos se acuerdan. Bueno, no es tan importante que sepamos exactamente el día. Lo importante es que nos acordemos cómo fue. Yo me acuerdo cómo fue. Yo me acuerdo cómo fue. Me acuerdo lo que sentí. Ese es un día especial para mí. A ver, esta es una pregunta trampa.
¿Cuántos se acuerdan el día en que se casaron? Hermano, aunque no se acuerde, levante la mano, hermano, porque le va a tener problemas ahora en el almuerzo. Aunque sea por fregar, levante la mano. Mire, hermano, ese es un día muy especial. El día que usted se casó es un día muy especial. Tiene que recordarlo y tiene que celebrarlo. Por favor, celébrelo, porque es un día importante. ¿Cuántas veces yo me fui a celebrar el aniversario con mi esposa peleados? ¿Y para qué vamos? Me decía, si vamos como perros y gatos ahí en el carro peleando. Le decía yo, ya pagué el hotel. Ese boleto pisto no se puede perder, aunque sea allá, vos te dormís en un lado y yo en otro, le decía, pero ya ese pisto no se puede perder. Y allá Dios hacía algo, uno de los dos se humillaba, ya veníamos de amores después, reconciliados. Pero eso le daba vida al matrimonio. Era una renovación. ¿Cuántos se acuerdan de la fecha de su cumpleaños? Ahí sí, ¿verdad? Cuántos años cumple? Ya no se acuerda, pero la fecha de su cumpleaños. Yo soy el 16 de agosto, hermano, oigan. Son bromas. Pero nos acordamos de esa fecha y esperamos que nos celebren. O nosotros, si nadie nos celebra, nosotros no lo celebramos. Decimos, ya me voy a ir a comer a un buen lugar. Me voy a ir a comprar una camisa, un pantalón, un par de zapatos. Me voy a comprar algo nuevo para mí. Me voy a celebrar mi cumpleaños. Si nadie nos lo celebra, nosotros lo celebramos porque es un día especial para nosotros, lo recordamos. Esto debe de ser algo que recordamos al punto que Dios cambió el calendario de Israel en esta época. Y dice, este será principio de año para ustedes. Y le da una relevancia a la Santa Cena. Creo que nosotros a veces no le hemos dado la relevancia a la cena del Señor. Y debemos de dársela. Debemos darle esa relevancia. Amén.